Ok, el ministerio de pastor no nace de la Biblia, nace de la historia que el protestantismo rompió. El problema no comienza con la Biblia, el problema comienza cuando se le exige a la Biblia hacer algo que nunca pretendió hacer. La escritura no crea el ministerio, la escritura da testimonio de un ministerio que ya existía en la historia. Ese es el punto que el protestantismo no puede aceptar sin desarmar todo su sistema. Porque si el ministerio nace del texto, entonces leer es suficiente para ser enviado. Cualquiera lo puede hacer. Pero si el ministerio precede al texto, entonces la autoridad no surge de la interpretación, sino del acontecimiento histórico que la escritura narra. En el Nuevo Testamento es coherente de principio a fin. No aparece ningún hombre que se autodetermine ministro por haber sentido un llamado leyendo. Lo que aparece es una estructura concreta: apóstoles enviados, obispos establecidos, Hechos 20:28, presbíteros ordenados, Tito 1:5, diáconos instituidos, Primera de Timoteo 3:8 al 13. Siempre el mismo patrón: llamado personal, envío visible, imposición de manos, reconocimiento dentro de la iglesia, primero de Timoteo 4:14. Ese patrón no es decorativo, es la forma histórica en cómo operaba la fe cristiana. Por eso el obispo no es un invento tardío, el obispo es la continuidad visible del envío apostólico, así como después Matías ocupa el lugar de Judas. Sucesivamente entonces comienza a darse esa manifestación por la imposición de las manos. El obispo no nace del texto, el obispo precede al texto. La iglesia ya estaba estructurada cuando los escritos del Nuevo Testamento comenzaron a circular. La autoridad ya estaba operando cuando la escritura la testimoniaba. Ahora miremos el contraste. El pastor protestante no recibe autoridad por sucesión histórica. No es enviado por la imposición de las manos que viene de las primeras comunidades cristianas, en Primera de Timoteo 5:22. No puede decir quién lo envió, solo puede decir qué texto lo convenció. Su autoridad no es histórica, es interpretativa. Y cuando ese pastor funda una comunidad, define doctrina, gobierna como autoridad final y no está ejerciendo pastoral bíblica, está asumiendo funciones episcopales sin sucesión. Aquí está la distinción que se omite deliberadamente. Sí, un presbítero es pastor, Hechos 20, 17, 28, pero no todo el que se llama pastor es presbítero y ningún pastor protestante es obispo. Sin embargo, actúan como si lo fueran, deciden doctrina, interpretan sin apelación y se convierten en criterio último de verdad. Eso no es fidelidad a la escritura, eso es autoridad sin envío. Y aquí aparece el punto de fondo del que nadie quiere decir en voz alta. La escritura nunca muestra ministerios que se crean a sí mismos. Muestra ministerios recibidos, transmitidos, custodiados en la historia. Segunda de Timoteo 1:6 y segunda de Timoteo 2:2. El conflicto entonces no es la Biblia contra la iglesia, es historia contra autonomía. El obispo permanece en la lógica de la encarnación, el tema y el video que vimos anteriormente. Dios actúa en la historia, llama a personas concretas y las envía visiblemente. El pastor protestante rompe esa lógica y la reemplaza por interpretación privada legitimada religiosamente. Y aquí el cierre sin anestesia. Si la escritura da testimonio de un ministerio histórico, entonces romper la historia es traicionar el testimonio del verbo encarnado, del verbo que se hizo carne. Y cuando la autoridad ya no se recibe, sino que se declara leyendo el libro, no estamos ante cristianismo apostólico, sino ante una religión construida desde la interpretación personal. Eso no es continuidad, eso es ruptura. Y la escritura justamente da testimonio de lo contrario.